Y bueno, nosotros somos la empresa Caute, mi nombre es Silvia Panta, jefe comercial en el área de todo lo que es los equipos y el soporte que damos al médico veterinario, ¿no? Nuestro trabajo siempre va a ser poder brindar eh, las facilidades para que también ayuden con el diagnóstico dentro de las clínicas veterinarias. En esta ocasión vamos a presentar a nuestro ponente, el doctor Arjuna Icaza, egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria. Ha realizado una pasantía en la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado de la Universidad Nacional de la Agraria de La Habana, Cuba. También tiene una pasantía en dermatología veterinaria en la Universidad Central de Venezuela. Cursos internacionales en dermatología veterinaria Bogotá, Colombia. Eh, También estuve en el Congreso Latinoamericano de Dermatología Veterinaria en la ciudad de Mérida, México. Disertante nacional e internacional en dermatología veterinaria. Bueno, y el tema que hoy día nos va a tocar básicamente son los temas hormonales, endocrinología o dermatopatías de origen dermatológico. Lo dejo, doctora Arjuna. Muchas gracias, doctora Silvia. Bueno, ante todo, mil disculpas, como lo dijo la doctora Silvia, son cositas que a veces pasan con esto de las redes, que a veces nos juegan un poquito mal. Pero bueno, ya estamos todos activos y para poder aprender un poquito más acerca de estas dermatopatías de origen endocrino, que hoy sobre todo vamos a hablar de dos en especial, que es el hipotiroidismo y el hiperadrenocorticismo. Bien, entonces vamos a... ay, creo que yo no puedo manipularlo. Ok. Vamos a hablar de las generalidades. Primero, la endocrinología es la rama de la medicina, pero sí... a ver, la endocrinología es la rama de la medicina, ¿no? Que es la que estudia la anatomía, funciones y alteraciones de las glándulas endocrinas. Es la afección patológica de las mismas, genera alteraciones en los valores hormonales y como consecuencia, aparición de signos clínicos generales y dermatológicos, sobre todo dermatológicos, que es lo que nos, digamos, por lo cual el tutor del paciente va a llegar a nuestro consultorio, porque obviamente es lo que más va a notar hacia el perro, hacia el gato, ¿no? Va a llegar, mi perro tiene caspa, mi perro se está quedando sin pelo, mi perro no tiene mucho apetito, mi perro está engordando, algo que le ha visto en el cuerpo, ¿bien? Y es importante saber, y hay que tener en cuenta, que enfermedades sistémicas, infecciones, parasitosis, carencias nutricionales y fármacos hormonales y también no hormonales, muy en cuenta que también los no hormonales pueden generar alteraciones en los valores en forma secundaria. Bien, luego, afecta a pacientes adultos, salvo excepciones, se manifiesta como un síndrome, aparecen los signos en forma progresiva, el principal signo dermatológico es la tricorrea y alopecia simétrica no inflamatoria. Esto es importantísimo, porque normalmente vamos a ver pacientes que tienen alopecia o alopecia simétrica bilateral. Bien, vemos a nuestro paciente por el lado derecho y es lo mismo que verlo por el lado izquierdo. Es exactamente lo mismo, por ahí algunos cambios poco notorios, pero es muy importante que se fijen mucho en la alopecia simétrica bilateral, pero sobre todo, vamos a ahora saber diferenciar cuándo sospechar, cuando la alopecia simétrica bilateral, sospechar de hipotiroidismo, y cuándo sospechar en la alopecia simétrica bilateral de hiperadrenocorticismo, porque ambas enfermedades pueden producir alopecia simétrica bilateral. Ambas enfermedades pueden hacer de que mi paciente esté con sobrepeso y ambas enfermedades
pueden estar con un paciente de las mismas características. Obviamente, la sospecha va a depender con cuál o qué examen complementario voy a realizar, con cuál o qué examen voy a empezar. Porque no voy a agarrar y voy a decirle de frente, voy a hacer una tiroxina, de frente TSH, de frente una supresión con dexametasona y bajas, de frente una ecografía. Bueno, no podemos empezar con todo de golpe. Tiene que ser paso a paso y hacia qué yo sospecho primero, ¿correcto? No asociadas a prurito primario, normalmente cuando empiezan estas enfermedades endocrinológicas, no están asociadas a prurito, normalmente no hay un factor predisponente de que se estén rascando. Son pacientes que, digamos, vienen a consulta porque se les cae el pelo, simplemente. Bien, ya, de ahí que vienen con caspa, después que vienen con afecciones secundarias, como por ejemplo una demodicosis, como por ejemplo una piodermia, como por ejemplo algún tipo de afección de dermatofitos o qué sé yo, algún tipo de afección secundaria, bueno, sí podría causar quizás un prurito secundario, pero la misma endocrinopatía no causa, digamos, prurito. Bien. Siguiente. Suelen haber alteraciones en análisis clínicos de rutina, como orina y sangre, bien, sobre todo la orina es muy importante y nos puede hacer sospechar bastante, sobre todo de la segunda enfermedad de la cual vamos a tratar ahora, que es el hiperadrenocorticismo. En la orina hay un factor predisponente, la cual nos va a decir si hay la sospecha o no hay la sospecha de hiperadrenocorticismo. Obviamente no nos da el diagnóstico, pero sí bastante la sospecha. El diagnóstico definitivo se realiza integrando, obviamente, signos clínicos con los estudios complementarios. Hoy vamos a hablar de los dos problemas más comunes en las endocrinopatías. Yo creo que el primero de ellos lo vemos por lo menos lo vemos una vez al mes. Una vez al mes, estoy muy seguro que ustedes lo ven en su clínica diaria. Bien, si no es más, pero estoy muy seguro, para hablar con seguridad, que una vez al mes lo vemos. Yo creo que si vemos piel, si estamos ya metidos de lleno en la dermatología, si estamos metidos de lleno, algunos ya en la endocrinología, lo vamos a ver casi todas las semanas. Bien, que es el hipotiroidismo. El hiperadrenocorticismo es una enfermedad en la cual estamos un poquito menos relacionados, sin embargo, ya hay, porque a veces pensamos que la clínica es bastante importante, o sea, que tiene que ser el perro gordo con la panza hacia abajo, que no tiene que tener mucho pelo, que tiene que ser características muy peculiares, y ya no es tanto así, y ahora esto lo vamos a ver en las diapositivas más adelante, y sobre todo he puesto unas fotos de un paciente para que ustedes puedan ver, de un paciente positivo a hiperadrenocorticismo que no tiene las características que normalmente pensamos que debe tener un paciente con síndrome de Cushing o hiperadrenocorticismo, obviamente causadas con un incremento o descenso de hormonas tiroideas, adrenales o pituitarias. Así que arranquemos con el primer de ellos, que es el hipotiroidismo. Bien, es la más frecuente de las endocrinopatías, ya lo dije, lo vamos a ver. Espero que si es que ya no lo vemos desde ya, en nuestra rutina, en nuestro día a día, después de esta charla, empecemos ya a darnos cuenta cuando estamos frente a un paciente hipotiroideo y cuando estamos frente a un paciente donde estamos con sospecha de alergia. ¿Por qué estamos
sobrediagnosticando al paciente hipotiroideo porque pensamos que es un paciente alérgico, porque se parece mucho a un paciente alérgico, porque se calma con los tratamientos de un paciente alérgico. Así es. Viene un paciente gordito con caspa que se está rascando, le mandamos su tratamiento en base a corticoides, en base a champús para la caspa, y después viene al mes y te dice, doctor, mi perro está genial, ya está súper. Entonces pensamos de que estamos yendo por buen camino, pero no lo estamos haciendo porque nuestro paciente sigue siendo hipotiroideo y estamos enmascarando un cuadro de hipotiroidismo que quizás a la larga nos pase factura y a la larga, obviamente, no haya mucho por hacer porque esa glándula ya no va a soportar más. ¿Bien? El 90% de los casos es de origen primario, asentado sobre las glándulas tiroideas, la mayoría de las veces causada por una tiroiditis linfocítica determinada genéticamente que induce destrucción y atrofia de las mismas. Los signos clínicos manifestables aparecen gradualmente y suelen evidenciarse luego de los 3 años de edad. O sea, si vemos a un paciente que es cachorro, 6 meses, 9 meses, 1 año de edad, año y medio de edad, ¿no? Gordito, con mucha caspa, y pensamos, no, bueno, yo creo que es hipotiroideo, pero tiene menos de 1 año y medio de edad, menos de 2 años, bueno, hay que pensarlo 2 veces porque no encaja con la edad, ¿bien? Porque son pacientes que son, acá dice 3 años, porque esto es literatura. Lo que estamos viendo ahorita primero es literatura, sin embargo, ya se han diagnosticado pacientes en donde sobrepasan los 2 años, 2 meses de edad. Bien, 2 años, 2 meses de edad en adelante. O sea, más o menos ya hay pacientes diagnosticados de antes de los 3 años, pero tampoco tan antes, ¿no? Estamos hablando de pacientes 2 años, 2 meses en adelante. No muy chiquitos. ¿Bien? Siguiente, porfa. Aquí está, el hipotiroidismo canino. Y más o menos es lo que tarda en una destrucción total de las glándulas tiroideas. Bueno, una destrucción no total, sino parcial de las glándulas tiroideas, porque las tiroglobulinas, bien, se van destruyendo más o menos de perdón, del primer año hasta el tercer año. Cuando la TSH comienza a subir, bien, la T4 o tiroxina, bien, la T4 tiroxina comienza a bajar. Básicamente eso es lo que se da y obviamente ahí es donde comienzan a aparecer los signos clínicos. Entonces cuando comienza a bajar sobre todo la tiroxina, cuando comienza a reducir la producción de tiroxina, cuando ya comienza a estar por debajo de los niveles normales, que recordemos que está por debajo de 1.7, que es como yo lo manejo, de 1.7, hay otros autores que lo manejan en 1.4, bien, entonces cuando ya comienza a bajar, ahí es donde comienzan a manifestarse los signos clínicos del hipotiroidismo. Y ahí es donde empieza ya a darnos cuenta de que nuestro paciente está haciendo un cuadro de hipotiroidismo y obviamente ahí es donde el tutor del perro comienza a llevarlo al médico veterinario para que lo pueda chequear. ¿Bien? Vamos con las preguntas mientras que conversamos. ¿Sí? ¿Está bien, doctora Silvia? ¿O a mitad respondemos preguntas? Claro, avanzamos un poquito y a la mitad vamos avanzando con el tema de las preguntitas. Perfecto, listo. Entonces, las manifestaciones clínicas, bueno, quedó claro, ¿no? Entonces, más o menos, entre el primer año y el tercer año de edad, en ese lapso es donde se comienza con la destrucción de las glándulas. Y la destrucción comienza simplemente a elevarse, a una elevación de la TSH y a una baja de la tiroxina. Pero sobre todo, con la baja de la tiroxina es donde comienzan a manifestarse los signos clínicos y es ahí donde nuestro paciente ya está en nuestro consultorio. ¿Bien?
más o menos entre el segundo y el tercer año de edad es donde empieza. Es común que empiece a esa edad. Esto no quiere decir que esa es la edad, o sea, si el paciente viene a los 5 años, no, pues ya tiene 5, no, debe empezar a los 3, no, a partir de esa edad en adelante. O sea, un perro hipotiroideo puede darse 3, 4, 5, 6 en adelante. No necesariamente tiene que ser exactamente esa edad. ¿Bien? Bueno, las manifestaciones, no, anterior. Las manifestaciones clínicas por descenso de las hormonas tiroideas no compensables se evidencian cuando hay una destrucción de un 75% del volumen glandular total, y esto se da, como les digo, más o menos a partir del segundo año para arriba. ¿Bien? Ahora sí, es importante, y ahora lo vemos, ver la edad. Ya sabemos que perritos pequeños es no imposible, porque obviamente somos médicos veterinarios, y a veces vemos cosas inexplicables. O sea, no podemos hablar de cosas imposibles en nuestra carrera, pero bueno, es demasiado raro poder ver a un cachorro o a un paciente de menos de 2 años con este tipo de enfermedad de hipotiroidismo. La raza, también hay razas predisponibles a poder hacer hipotiroidismo. El peso es importante. Si me traen un paciente que está todo caquéctico, que está todo flaco, no voy a pensar en hipotiroidismo. ¿Bien? Es rarísimo ver un perro hipertiroideo. ¿Bien? Bueno, entonces, la anamnesis es importante también. ¿Bien? Enfermedades preexistentes conocidas, casi el 100% de los perros te van a, perdón, de los perros no, de los tutores te van a decir, él sufre de alergias, él viene con un historial donde ha tenido otitis, donde ha tenido caspa, donde ha tenido baños medicados, donde le han dado Apoquel, donde le han dado prednisolonas, donde le han bañado con clorhexinas. Entonces, un sinnúmero de cosas. ¿Bien? Fármacos que recibe en este momento, y también el gran porcentaje de ellos te van a decir de que son pacientes que reciben fármacos en ese momento, y que casi todos podrían estar quizás con corticoides. Y un error que podríamos cometer nosotros al tratar de diagnosticar un hipotiroidismo, por más que sospechemos de hipotiroidismo, es sacarle una prueba de tiroxinas o TSH a un paciente que está siendo medicado con corticoides. Porque eso cabe la posibilidad de que me altere los resultados. ¿Bien? Por eso es muy importante la anamnesis. Es muy importante la anamnesis. Es importantísimo saber qué está consumiendo en ese momento mi paciente. ¿Bien? Es importante saber si mi consulta es de tarde y yo quiero, está bien, no doctor, no está consumiendo en este momento corticoides, no le estoy dando medicación. Entonces, ¿está o no está en ayunas? Es importante también saber eso para que mi resultado sea óptimo. ¿Bien? El estado sanitario también es importante, qué alimento está consumiendo, qué tanto está comiendo, porque pueden ser pacientes gorditos, pero una característica de los pacientes hipotiroideos es que comen poquito y engordan mucho, ¿bien? Porque la tiroxina es la encargada del metabolismo. Son pacientes que comen así y engordan así, ¿bien? Pero si te dicen, no, se come 10 kilos en 4 días, bueno, está gordo porque come mucho, definitivamente. También es importante ver eso, ¿bien? Entonces, vamos a los signos generales. Está la letargia, son adinámicos, intolerantes al ejercicio, totalmente intolerantes al ejercicio, son perros completamente, son perros vagos, no quieren hacer ejercicio nunca, quieren estar tirados, por ellos que le pongan el plato de comida y agua al costado de la cama. Intolerantes al frío, sobrepeso sin aumento de consumo de alimentos, lo que le decía hace un ratito, celos irregulares, lo cual a veces los celos irregulares nos hace quizás sospechar o confundirnos con otro tipo de diagnóstico que es el hiperestrogenismo. ¿Bien?
De ahí también es bueno poder corroborar esto con una ecografía y ver que no sea una perrita poliquística, o simplemente corroborar y preguntarle si es que está o no esterilizada. Ausentes o no evidenciables, infertilidad, galactorrea, machos con descenso de líbido y atrofia testicular, queratitis seca, lipidosis corneal, trastornos neuromusculares, bradicardia, hipotermia y diarreas crónicas. Bien, y algunos son agresivos. Algunos son agresivos. Vamos a los signos dermatológicos, que es por lo cual normalmente llevan a los pacientes al consultorio, porque los signos anteriores, los tutores casi lo ven y piensan que es normal. Ah, mi perro es vago. Ah, mi perro está gordito, pues. Ah, mi perro es muy friolento. Ah, o sea, cosas que piensan que es normal. ¿Bien? Entonces, como piensas que es normal, no lo llevan al médico veterinario. Pero estas cosas sí lo ven. Sí lo ven y obviamente una hipotricosis, una tricorrea profusa, no es normal. Una alopecia troncal simétrica bilateral no es normal y es hasta alucinante para ellos. Oye, ¿has visto? Al Bobby se le está cayendo el pelo del lado izquierdo y el derecho igualito. ¡Qué raro! Alopecia en el puente nasal y rabo, pelo hirsuto, ¿no? Pelo hirsuto, seco, así, parece paja. Desórdenes queratoseborreicos, esto es lo más común que vamos a ver en el hipotiroidismo. Alteraciones del color del pelo, hiperpigmentación, esto ya cuando es crónico. Comedones, no se ve mucho en hipotiroidismo, pero se ve, esto más se ve en la siguiente enfermedad que vamos a hablar. Hiperkeratosis de los callos, mixedemas, infecciones secundarias, otitis externas ceruminosas, y esto es algo que tenemos que tener mucho, pero mucho en cuenta. Las otitis externas ceruminosas en pacientes con hipotiroidismo, y a veces lo dejamos de lado. A veces no vemos pabellones óticos cuando hablamos de hipotiroidismo. Decimos, ¿para qué vemos orejas si es que estamos hablando de un factor endocrinológico? El 60% de los pacientes hipotiroideos van a tener otitis externas ceruminosas. 60%, 6 de cada 10 tienen otitis externas ceruminosas. Entonces, otitis externas ceruminosas, sobrepeso en el paciente, caspa en el paciente y sobre todo alopecia simétrica bilateral, le hacen una tiroxina y le hacen una TSH, está por encima de la TSH, está por debajo la tiroxina, ya está. ¿Qué más quieren hacer? Ya tienen su paciente hipotiroideo. Entonces, ¿qué pasa si vemos el mismo paciente y le hacemos y pensamos, le hago su citología? Claro, voy a encontrar cocos. Posiblemente sí, porque todo perro puede tener cocos. Le hago su tricograma. Sí, posiblemente pelos rotos, posiblemente se esté mordiendo. Y listo, es alérgico. Y prednisolona, baños con tritoxidín, viene y está, puede mejorar. Quizás sí, pero vamos al fondo del asunto. Es un paciente hipotiroideo que no lo estamos tratando como paciente hipotiroideo. ¿Bien? Bueno. Métodos complementarios. Hematológicos de rutina, hemograma, podemos encontrar una anemia normocítica normocrómica, un lipidograma, normalmente hay un aumento del colesterol y alteraciones de fracciones, tanto del malo como del bueno. Aquí está. Y esto es importante que nos quede clarísimo. T4 total o tiroxina, ¿bien? Valores normales excluyen hipotiroidismo. Fíjense, de todo lo que vamos a leer acá, vamos a quedarnos con esto.
T4 total, valores normales excluyen hipotiroidismo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le saco la T4 libre, su limitante es el margen de error con técnicas que no sean de la diálisis de equilibrio, TSH canina normal en el 25% de los pacientes hipotiroideos y elevada en el 10% de los eutiroideos. Estimulación con TSH es recara, difícil de conseguir inclusive y peligro de anafilaxia. Entonces, falta una más, Silvia, porfa. Gracias, doctora. Ecografía evalúa volumen glandular, estructura, contornos, presencia de neoplasias. Es importante hacer una ecografía para, digamos, quedar con el paciente completo y quedarnos también nosotros, decir, es solo hipotiroideo. El que tenga hipotiroidismo no impide que tenga otro tipo de enfermedad. A veces me ha tocado pacientes y tengo pacientes hipotiroideos que también son alérgicos inclusive. Pacientes hipotiroideos que podrían tener otro tipo de enfermedades concomitantes. El que tenga hipotiroidismo no quiere decir que no tenga otra enfermedad. Bien, los valores de referencia. La anterior, y nos quedamos ahí un ratito, Doc, por favor. Los valores de referencia para los que les gusta la eco, y nos quedamos en el medio. Entonces, fíjense, sacando solamente la T4 total, ¿bien? Con los valores normales, como les digo, que son los que manejo yo de 1.7 a 4.2, de 1.7 a 4.2, ¿bien? Entonces, con estos valores normales, de 1.7 a 4.2 de tiroxina, ¿bien? Y luego vemos el TSH que está por el valor normal, o sea, para una conjugación de los dos, ¿correcto? Podemos decir de que nuestro paciente no es hipotiroideo y tenemos que seguir buscando hacia qué enfermedad podríamos estar hallando. Y quizás ahí podríamos decir, bueno, no es hipotiroidismo, el perrito está gordito, después quizás, ahorita vamos a hablar de hiperadrenocorticismo, y quizás el siguiente paso es hablar y pensar de hiperadrenocorticismo y bueno, ver las posibilidades de métodos complementarios en base a hiperadrenocorticismo. Pero si tiene la clínica del hipotiroideo y me sale la T4 por debajo de 1.7 y la TSH por encima de los valores normales de 4.5, entonces tenemos que ya pensar, obviamente, en un factor de un perro hipotiroideo. ¿Bien? Ahora sí la siguiente. El tratamiento. Bueno, con el tratamiento tenemos, obviamente, la levotiroxina. Si es de uso humano, tenemos la dosis de 10 a 20 microgramos cada 12 horas, bien, los primeros 90 días. La primera toma es en ayunas y la segunda toma es 12 horas después. Si es de uso veterinario, ahí no está apuntado, pero es 0.02 miligramos, ¿correcto? Y el mismo mecanismo, cada 12 horas, la primera en ayunas, la segunda 12 horas después. Este gráfico nos dice cómo actúa mucho mejor si se lo damos en ayunas. La rayita azul es dándole en ayunas y la roja es dándosela ya con comida. Bien, fíjense que la rayita azul hasta cuánta producción de la hormona podría estar alcanzando. Fíjense que podría llegar hasta 100 y simplemente si se lo damos con comida no llega ni a 60. Quizás si sacamos un promedio por ahí entre 40 y 60, 50. O sea, es casi la mitad de producción de la hormona. Si es que queremos dársela en un buen tratamiento, es en ayunas siempre. Los primeros 60, 90 días es cada 12 horas. Va a depender la evolución que pueda tener mi paciente, obviamente, para cambiársela cada 24. Y luego toda la vida. El hipotiroideo no se va a curar, solamente se va a mantener. A partir del día 61 o a partir del día 91, sea o cual el caso, se lo dejamos siempre en ayunas. Va a variar la dosis
En el caso del de uso veterinario puede ser 0.015 o 0.02. Va a depender qué tan agresiva podría estar el hipotiroidismo. Y en el caso del de uso humano puede ser 10, 12, 13, lo pueden manejar, pero las dosificaciones pueden ser hasta 20 microgramos en el caso de humanos y hasta 0.04 en el caso de uso veterinario. Bien, y ahorita vamos con unas fotitos de signos clínicos. Por ejemplo, aquí está la alopecia simétrica bilateral. ¿Ven? El paciente está por ambos lados con la misma alopecia. Siguiente. Aquí también, ¿ven? Ambos lados la misma alopecia. Fíjense que es un paciente también un poquito gordito y está con caspa también. Está con caspa, ¿correcto? Los Beagle son una raza bastante predispuesta a hacer hipotiroidismo. Otro paciente parece una mesa, ¿no? Es tiene mucho sobrepeso. Esta perrita comía muy poquito, pero muy poquito. Y fíjense, tamañas caspas que tenía. Es un desorden queratoseborreico bastante seco, bastante seco. En la siguiente pueden ver inclusive cómo iba mejorando, como en la izquierda, así es como llegó. Lo estaban tratando con antibióticos y con antiinflamatorios, me parece que era corticoides también. Bueno, se le diagnosticó hipotiroidismo y poco a poco iba evolucionando, iba mejorando. Después pueden ver, no sé por qué no aparece la foto de la izquierda, pero pueden ver también, ya apareció. A veces les puede tocar pacientes que simplemente es la cola de rata, la famosa cola de rata, ¿no? La alopecia en la cola. Es solamente, por ejemplo, el de la izquierda es muy notorio, pero el de la derecha es un paciente que solamente tenía la puntita de la cola sin pelo. La punta de la cola sin pelo. Y esto es una peculiaridad y quizás un tip que le puedo dejar. Aquí yo me di cuenta no porque le vi la cola, es porque le hice un tricograma y en el tricograma me salieron todos los pelos en telogén. Todos los pelos en telogén. Cuando hagan un tricograma y encuentren todos los pelos en telogén, automáticamente piensen en una enfermedad endocrinológica. Entonces yo regresé del microscopio, me fui a la cola y encontré esto. Bueno, obviamente, automáticamente se pensó en hipotiroidismo y ahí está, pues, ¿no? Doctor, una preguntita antes de Sí. continuar. Pregunta Carlos, el doctor Carlos, dice, buenas noches, ¿los pacientes con hipotiroidismo podrían convulsionar? No he visto pacientes con hipotiroidismo en relación a convulsiones, más sí con hiperadrenocorticismo. Sí con hiperadrenocorticismo, varios. No sabría decirte si es parte de la enfermedad del hipotiroidismo, no lo he leído, ni tampoco lo he visto. Bien, no he tenido pacientes y tengo muchos pacientes con hipotiroidismo. Ni uno ha tenido fases convulsivas, ni tampoco he leído ni papers, ni journals, ni tampoco libros en el cual indiquen ello. Sin embargo, sí en el hiperadrenocorticismo, varios. No sé si el doctor ha tenido algún caso que haya tenido convulsiones. Doctor Carlos, si nos escucha, si usted tuviera y quisiera compartirlo, podríamos habilitarle el micro. Hay otra pregunta, doctora Arjuna, ahorita dice, era una duda porque, bueno, dicen que le comentó una doctora
y solamente quería salir de dudas, ¿no? O sea, una doctora le comentó a él y por eso estaba consultando. Y el doctor José dice, si tenemos un hipotiroideo que consume fenobarbital, ¿qué interacción existe? Si tenemos un hipotiroideo que consume fenobarbital, ¿qué interacción existe? Bueno, Doctor cada uno, José. cada droga va a hacer su función. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque yo también he tenido pacientes que me han llegado con un tratamiento de hipotiroidismo, porque le salió, obviamente, y con resultados en mano, con niveles muy bajos de tiroxina, con niveles muy altos de TSH. Sin embargo, obviamente dieron como positivo hipotiroidismo, pero ¿qué sucede? A veces cuando el perro tiene hiperadrenocorticismo, hay un desorden total del factor endocrino. Entonces, hay una manifestación total y yo puedo hacer muchas pruebas hormonales de muchas enfermedades y todo me va a salir en desorden. Entonces, hay que indagar un poquito más. Yo mismo he tenido, y ahora les voy a enseñar el caso de un bulldog, el cual lo diagnostiqué como hipotiroideo y al final era hiperadrenocorticismo. Entonces, ahora, si no está mejorando ese perrito, el cual está diagnosticado como hipotiroideo, y encima está convulsionando, la convulsión está más asociada al hiperadrenocorticismo que al hipotiroidismo. De repente, por ahí es hiperadrenocorticismo y no hipotiroidismo, porque está más asociada hacia el Cushing que hacia el hipotiroideo. Hay que revisar un poquito más de repente al paciente. Obviamente, si está mejorando solamente con la levotiroxina, descartado eso, y bueno, está bien el tratamiento que estamos haciendo, ¿no? Mientras esperamos más preguntas, podemos continuar, doctor. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, otro caso que solamente son las famosas colitas de rata. Estos son casos muy peculiares, muy de hipotiroidismo. Es casi, nuevamente no podemos hablar de imposible en nuestra carrera, pero es casi imposible, un 99.9% seguro que esto es hipotiroidismo. Esta es otra perrita, el cual no sospechaba de hipotiroidismo porque no era tan gordita, tenía una foliculitis en todo el cuerpo de un momento a otro. Fíjense, siguiente, porfa. Y comenzó la cola a quedarse sin pelo. No sé si logran ver en la foto de la derecha, la cola quedarse sin pelo, el pelo hirsuto de la izquierda, fíjense, pelo completamente seco, ¿bien? Hay una hipotricosis de por medio también. Entonces, esa pareta también podrían tener casos como ese, ni que hablar de los PUG que comienzan a tener estos casos de tricorrea. Bien, siguiente. Forunculosis. La forunculosis es muy común, es muy común también en los PUG, y también es muy común que comencemos, perdón, a pensar de que esto es producto de una alergia. Inclusive muchas veces vienen y me dicen, no, doctor, por si acaso ya no come el pollo, ya le cambié a una comida hipoalergénica porque me dijeron de que esto era por la comida. Y sí, podría ser la comida, sí podría, ¿por qué no? Pero esto es más común de que fuese un proceso alérgico, sí, sí, toda la razón. ¿La raza es alérgica? Sí, toda la razón. Pero la forunculosis, los mixedemas, son procesos también de hipotiroidismo. ¿Bien? Entonces, fíjense que los perros alérgicos, también podrían ser pacientes hipotiroideos comúnmente. No todo es alopecia simétrica bilateral y no todo es colerrata. O sea, no todas nos las van a poner facilita. O sea, no es
no es que siempre vamos a tener al paciente clásico, porque si siempre vamos a tener al paciente clásico, entonces ahí es donde vamos a siempre estar sobrediagnosticando a estos pacientes, a los que vienen con furunculosis, a los que vienen con mixedema, a los que vienen con foliculitis, a los que vienen con pelo hirsuto. Entonces tenemos que comenzar a ver más allá de nuestros ojos, más allá de lo que ven nuestros ojos, ¿bien? Vamos a ver el peso, lo que está consumiendo antes, lo que le está produciendo. Por ejemplo, esto es común, es muy común, porque hay un parásito, hay un parásito que siempre está, bueno, no siempre, casi siempre está presente en nuestros pacientes endocrinológicos, que es el Demodex injai. Casi siempre está presente en nuestros pacientes endocrinológicos. El Demodex injai causa esta caspa y el Demodex injai obviamente va a tener como consecuencia este desorden queratoseborreico seco, pero muy seco, ¿bien? Y obviamente causa un prurito bastante fuerte. Nuevamente, fíjense, bastante seco. ¿Y qué hacen? Comienzan a mandarle champú terapia, o si no, itraconazol, o ketoconazol, o cualquier azólico. Y quizás sí vaya mejorando, pero no es la solución. No es la solución, porque la solución no está ahí. La solución está en diagnosticar a nuestro paciente hipotiroideo. Y por último, esta es la última del hipotiroidismo, las orejas con otitis ceruminosas. La de la izquierda no se logra ver bien, aunque el brillo aparece por ahí, pero la derecha sí se nota bien. Las otitis ceruminosas es clásico, pero clásico en nuestros pacientes hipotiroideos. Revisen pabellones óticos. Revisen pabellones óticos, es importantísimo. Revisen pabellones óticos y van a ver que el 60%, si no es más, el 60% de nuestros pacientes hipotiroideos van a tener otitis ceruminosa. Y eso va a hacer de que su diagnóstico o que de su sospecha sea más segura. ¿Y por qué la sospecha tiene que ser tan segura? Porque a veces me dirán, no, pero ¿y por qué tiene que estar tan segura la sospecha? Le saco su T4 y ya está, y con su TSH y se acabó. No es tanto así, porque normalmente el perro va a consulta con el estómago lleno, va a consulta sin su ayuna, sin su ayuna correspondiente, va a consulta sin la capacidad de nosotros poder tomar el examen. Entonces va a tener que volver. Y si no convencemos nosotros al tutor de que vuelva porque su perro es hipotiroideo y tenemos nosotros casi la seguridad de que es hipotiroideo, no va a volver. Entonces va a querer una solución inmediata, como siempre quieren quizás los tutores. Te dicen, pero póngale una inyección, póngale esto y ya está. No, señora, no, señor. Su perro es hipotiroideo porque fíjese, tiene la otitis voluminosa, tiene desorden queratoseborreico seco, tiene la alopecia en la punta de la cola, está con sobrepeso y come poquito. ¿Por qué pasa eso? Porque la hormona tiroxina, que es la encargada del metabolismo, hace de que no metabolice bien y lo poco que come lo asimila todo. Y hay que explicarle bien y decirle, si yo le saco sangre ahorita, ese examen me va a salir mal y me va a dar un mal diagnóstico. Tiene que regresar mañana, por lo menos con 12 horas de ayunas, para poder yo sacarle la sangre y que me dé un buen resultado. Y con eso van a ver ustedes que van a dar al clavo y vamos a tener un paciente diagnosticado de hipotiroidismo y con un tratamiento buenísimo, con levotiroxina. Y obviamente hay que tratar, pues, antes de eso o en conjunto con la levotiroxina, los signos, perdón, los malestares adicionales como la caspa, la alopecia y todo lo demás. Pacientes que ya tienen alopecia muy crónica, no duden en usar el minoxidil al 5%, que funciona muy bien, y al igual que en nosotros cuando ya nos estamos quedando medio calvitos. Doctor, disculpe,
Ujú. El doctor Víctor nos dice, buenas noches, ¿el hipotiroidismo siempre se llegará a manifestar con signos en piel o podemos tener un paciente con hipotiroidismo con obesidad y todos los signos sin problemas de piel? Por supuesto que sí, solamente con obesidad. A ver, con obesidad y estas orejas. Es casi seguro que sí va a tener las otitis ceruminosas en los pabellones. Es muy poco probable que no tenga un signo dermatológico, es muy poco probable. Pero sí, también me ha tocado pacientes que solo son obesos, nada más, muy obesos, muy obesos. El tema es que, claro, o sea, el tutor tiene que ser muy responsable para que te lleve al paciente y te diga, oye, mi perro come poquito y lo veo muy gordo. Entonces, es por eso es que normalmente te lo llevan ya cuando la etapa de la enfermedad ya está en piel, porque la piel es lo que le llama la atención. No, parece que te dice, ah, sí, ahí está, come poco, pero engorda mucho. El doctor Carlos nos dice, Ah. ¿la hiperlipemia está más asociada al hipotiroidismo o al Cushing? ¿Y cómo se podría tratar si con el cambio de comida no llegara a disminuir la hiperlipemia? Está asociada a los dos. Y no se trata tanto con el cambio de comida, Doc. Se trata sobre todo con el tratamiento, valga la redundancia. O sea, en el caso del hipotiroidismo con la levotiroxina, no con la regulación hormonal. ¿Bien? Y en el caso del hiperadrenocorticismo lo vamos a ver ahorita. Ahora, o sea, si están muy arriba los niveles, dieta, con la dieta más tratamiento, o sea, ese es infalible, tiene que bajar, sí o sí, tiene que bajar. Ahí le puede también añadir, si desea, digamos, protectores, protectores que tiene silimarina, ayuda también bastante. Y como un aporte final, el doctor José nos comenta que en una charla el doctor Luis Ferrer menciona que un paciente hipotiroideo tiene hasta 4 veces más probabilidades de convulsiones y el fenobarbital reduce hasta un 40% los niveles séricos de levotiroxina cuando se coadministran. Ah, excelente aporte. Muchísimas gracias. Y si lo ha dicho el doctor Luis Ferrer, Sí, ni qué hablar. Excelente. gracias. Podemos continuar. Bien, entonces, ahora vamos con el hiperadrenocorticismo. Bien, bueno, el síndrome caracterizado por un conjunto de signos y alteraciones biológicas debido a una elevación crónica de glucocorticoides en el organismo, hipercortisolismo. Primario por adenomas o adenocarcinomas en las glándulas adrenales con una incidencia de un 15 a 20%. Secundario por adenomas o hiperplasia de las glándulas hipófisis con una incidencia del 80 a 85%, o también llamada enfermedad de Cushing. Y el que causamos nosotros normalmente cuando abusamos de la vacuna de la alergia, el iatrogénico, inducido por la administración de glucocorticoides vía oral, tópica o sistémica, que es el 2 al 5%. Fíjense, no es mucho el iatrogénico entre todas. Bien, también depende mucho de la edad, raza y peso, obviamente. Siguiente. Las enfermedades preexistentes también tenemos que ver, y los fármacos que recibe, que esto normalmente vamos a tener en cuenta que son corticoides. Los signos, y esto tienen que tener en cuenta siempre, siempre, siempre. No podemos sospechar de un paciente con hiperadrenocorticismo si no tiene polidixia y políuria. O sea, todos los demás, si desean, puede que lo tenga, puede que no. Pero no podemos sospechar de un paciente con hiperadrenocorticismo si no tiene polidixia y poliuria. ¿Bien? Es, es indispensable. Es indispensable la polidixia y la poliuria. ¿Correcto? Además, polifagia, poliepnia, abdomen péndulo, atrofia muscular, intolerancia al ejercicio, obesidad con fenotipo abdominal,
pérdida de la libido y atrofia testicular, alteraciones del celo, convulsiones, aquí es lo que hablábamos, caminar en círculos, adipsia, ceguera repentina. Me ha dejado pensando esto de las convulsiones y el hipotiroidismo. Voy a verlo ahora, porque yo tengo pacientes convulsivos con hiperadrenocorticismo, más no con hipotiroidismo. Pero bueno, siempre se aprende. Hiperestabilidad, hepatomegalia. Siguiente, doc, por favor. Siguiente, doc. No sé si se ha congelado el internet de Silvia. A ver, un segundo. Silvia, pasa a la siguiente slide, por favor. Y comparte. Estás en mute, Silvia. Ya, ahí. Ya, dale. Alopecia simétrica bilateral, también acá está. Como les dije en un principio, en ambas enfermedades tenemos la alopecia simétrica bilateral, adelgazamiento e hipotonia cutánea, flebectasia, fragilidad vascular cutánea, hipermelanosis, comedones, trastornos queratoseborreicos, calcinosis cutis. Grábense esto, calcinosis cutis, esto lo vamos a ver y es importantísimo porque es, digamos, el signo dermatológico por excelencia en los perros con hipersensibilidad, perdón, con hiperadrenocorticismo. Bien, infecciones crónicas que son secundarias, obviamente. Bien. Entonces, en los métodos complementarios tenemos una leucocitosis, una linfopenia, eosinopenia, neutrofilia. En realidad, esto podríamos tenerlo y no es parte de los métodos complementarios a realizar exactamente. Dentro de todos estos de acá es importantísimo lo que les decía al principio. En el análisis de orina, la disminución de la densidad urinaria es importante. Fíjense, menor a 1010. 1010, si quieren 1015. Bien, ese nivel de densidad me hace sospechar muchísimo, muchísimo de hiperadrenocorticismo, pero muchísimo. ¿Bien? Siguiente. Bueno, entonces, en los estudios para el síndrome de Cushing tenemos la prueba de estimulación con ACTH, prueba de inhibición con dexametasona a dosis bajas, La dosis baja a usar es de 0.01 miligramos por kilogramo de peso. Ahora, el tema es cuando el perro es chiquitito, ¿no? Si el perro es muy chiquitito, sacamos la dosificación y lo diluimos con suero fisiológico. Bien, lo podemos diluir 1:10 para que lo podamos poner endovenoso. Ahora, si es que digamos, la dosificación nos da en pura dexametasona, también podemos usarlo vía intramuscular. Bien, esto de acá me lo dijo un gran amigo allá, un amigo chiclayano, el doctor Klarmar, no sé si estará acá en esta conferencia, pero me lo dijo el doctor Klarmar, un referente en la dermatología en Chiclayo. Y bueno, luego me mandó los artículos, los leí bien, y sí, pues, también se puede usar vía intramuscular en la prueba de inhibición con dexametasona.
¿Bien? Entonces, la relación de cortisol-creatinuria, pero básicamente, o sea, el estudio específico que yo suelo usar es la supresión de dexametasona en dosis bajas. Y la dosis que yo uso es la de 0.01 miligramos en kilogramos. Obviamente, es cada 4 horas. Bien, es cada 4 horas. Los tratamientos. Los tratamientos es quirúrgico, pero no se hace. La adrenalectomía, no sé si lo practican, mucho menos la hipofisectomía, el anterior, por favor, mucho menos la hipofisectomía. Sé que la adrenalectomía me parece que por ahí se hace. La de la cabeza, no. Yo no soy cirujano, así que no me meto en eso. Hablemos mejor de las que se podría darle vía oral. La de elección, obviamente, es el trilostano. Ahora ya tenemos trilostano por doquier. Tenemos más de 3 o 4, creo, laboratorios que lo tienen. Y la dosificación va de 2 a 10 miligramos kilogramo día y se va ajustando la dosis según las pruebas de estimulación, comenzando a los 14 días y siempre hay que darlos con alimento. Ahora, es importante, es muy importante que sepan ustedes, ¿bien? Es muy importante que sepan ustedes que el trilostano, tenemos que saber cómo están los riñones para poder darlo. No demos trilostano, o sea, no comencemos a dar trilostano, si el paciente tiene insuficiencia renal, no comencemos a dar trilostano si está con problemas renales, tiene la creatinina ligeramente elevada. Tenemos que corroborar que los riñones estén bien, porque el trilostano afecta, podría afectar el riñón y también el hígado. Así que tenemos que corroborar que la bioquímica renal y hepática esté todo bien para comenzar a dar el trilostano. Y ahí le dejo algunas alternativas, sin embargo, no, o sea, como alternativas. Esto funcionaba hasta hace algún tiempo. Cuando conseguí el trilostano aquí era muy complicado. Hoy en día, que es tan fácil, ya queda simplemente, creo yo, de relleno. Pero el trilostano es la alternativa que tenemos hoy en día para tratar el hiperadrenocorticismo. Doctor, una consulta. Sí. Bueno, por el chat indican, ¿podría por favor explicarnos el mecanismo de la hipostenuria en el paciente hipercortisolismo? ¿Perdón? ¿Me escucha? ¿Podría por favor explicarnos el mecanismo de la hipostenuria en el paciente con hipercorticismo? A la baja de la densidad. Sí. Ok, o sea, a ver, hay una baja de la, a ver, hay una baja de la densidad en el mecanismo, ya que o sea, hay una baja de la densidad porque las adrenales comienzan a ver una mala función. Y obviamente comienza a haber una mala función renal también, ¿no? Y eso va a hacer de que poco a poco vaya bajándose el nivel de densidad en la orina. Mencionan también la prueba de supresión con dexametasona en dosis altas o súper altas, ¿ya no son usadas? La prueba con altas es para ver si es que hay, digamos, si es que es un hiperadrenocorticismo que es de nivel hipoficiario o nivel adrenal. Es digamos, una prueba secundaria. Primero hay que ver si es positivo o negativo a hiperadrenocorticismo y luego ver si es que está arriba o está abajo.
¿Cuál es el método diagnóstico que usted recomendaría? A ver, el método de diagnóstico obviamente son a ver, en el caso del hiperadrenocorticismo es la tomografía, es un método infalible. Sin embargo, es caro. Sin embargo, es caro. Entonces, habría que pensar en métodos un poquito más económicos, el cual tenemos por ahí la prueba de supresión con dexametasona en dosis bajas, que no es que sea tan económico, pero es más accesible hacia el tutor. Después tenemos también las ecografías, porque las glándulas adrenales también nos van a decir mucho, asociado obviamente a la clínica. Recuerden que siempre todo esto va asociado a la clínica, ¿bien? Y un último casito antes de continuar, doctor, dice, el doctor Carlos nos comenta, dice, en un resultado de supresión con dexametasona a dosis bajas, el cortisol basal resultó en 30 UG/dL y en la segunda toma salió 3 y en la cuarta salió 2,79, pero en la ecografía se reporta un agrandamiento de la glándula adrenal derecha. ¿Tendría relación ese resultado del dosaje de cortisol? ¿Tendría algún tipo de explicación? A ver, si es que está la glándula adrenal agrandada, obviamente automáticamente se sospecha de hiperadrenocorticismo. El que baje de 30 UG a 3 es inusual, es inusual. ¿No? Bueno, ya luego 2,7 me parece que dijiste, ya es relacionado. Sin embargo, el que esté agrandada la glándula tiene que ver mucho también con las medidas que podría darle el ecografista, porque a veces también nos dicen que está agrandada, sin embargo, va a depender mucho del tamaño del perro, las medidas que pueda tener y todo ello. Y también tiene que ver mucho, o sea, está bien, la glándula está agrandada. ¿Y cómo está el factor clínico del perro? El perro está con abdomen péndulo, tiene alopecia simétrica bilateral, tiene la curvatura en el lomito, eh, ¿qué más tiene el perrito? Entonces, si no tiene la clínica de un perro con hiperadrenocorticismo, que ahorita vamos a comenzar justo a verlas, entonces hay que pensar ya en otras cosas, ¿bien? Ahora, igual, 3, 2,7, 30, ninguna está en 1,42, 1,45, que es como debería de darse los resultados para comenzar a pensar y sospechar de hiperadrenocorticismo en base a la supresión de dexametasona en dosis bajas, que esa es el resultado que debería darnos, ¿no? O sea, por más que nos dé el número que nos dé, si no está cerca, perdón, por debajo de 1,42, entonces igual hay que dar como negativo a hiperadrenocorticismo. Gracias, doctor. Podemos continuar. Bien. A ver, entonces aquí hay signos dermatológicos. Son pacientes que normalmente vamos a ver y que ni bien los vamos a mirar, vamos a decir son pacientes con hiperadrenocorticismo. Siguiente, aquí hay otro. Fíjense que son pacientes muy peculiares. O sea, son pacientes muy comunes, en el cual son pacientes completamente alopésicos, gorditos, son pacientes bastante comunes. Siguiente. Siguiente. Aquí más o menos ya se está notando un abdomen bastante caído. Los comedones, como les dije, es más notorio en el hiperadrenocorticismo que en el hipotiroidismo, es mucho más notorio. Más comedones. Este es el bulldog que le decía, que primero se le sacó las pruebas de tiroxina, estaban por debajo de lo normal, muy por debajo. Sin embargo,
se le dio levotiroxina, mejoró un poco, pero luego ya no mejoró más. Entonces se le comenzó a hacer se le hizo las pruebas de supresión con dexametasona, dio en los rangos para poder dar como positivo a hiperadrenocorticismo, y bueno, está. Pacientes muy comunes, el cual, inclusive este paciente vino que era gordito, tenía alopecia simétrica bilateral, y dio también, y lo estaban tratando también como hipotiroidismo, obviamente también salió como positivo a hiperadrenocorticismo. Las calcinosis cutis. Este tipo de lesiones los van a ver muy a menudo en pacientes con hiperadrenocorticismo. Fíjense que, o sea, cuando vean calcinosis cutis, fíjense ese abdomen péndulo, completamente péndulo. Cuando vean calcinosis cutis, piensen automáticamente en hiperadrenocorticismo, rápidamente. ¿Bien? Más calcinosis cutis, que es el signo dermatológico, el signo clínico clásico en los pacientes con hiperadrenocorticismo. Y este es el caso que les comenté, que no tiene en realidad, o sea, no tiene ningún signo que nos haga pensar en hiperadrenocorticismo, pero vino la dueña, la tutora, y nos comentaba que ya le estaban tratando, estaba con Apoquel, que le estaban tratando ya como si fuese alérgica, pero la caspa no se le iba, seguía con la molestia de la caspa, seguía con las costritas encima del lomo, y bueno, ahí no se nota mucho, pero tenía una curvatura en el lomito. Además de eso, tenía mucha caspa, y cuando le pregunté si tomaba mucha agua y orinaba mucho, me dijo, uy, toma todo el día agua y orina muchísimo. Entonces le dije, bueno, se le hizo las pruebas, se le hizo la prueba todo el día, obviamente, de supresión con dexametasona, y, ¿qué creen? También una paciente con hiperadrenocorticismo. Entonces son pacientes, bueno, ahí sí se le veía un poquito gordita, fíjense a la derecha la caspa que tiene, y bueno, y la mesa llena de caspa, ¿no? Pero fíjense que normalmente no son pacientes comunes, no son pacientes que van a tener el aspecto, no son pacientes que van a tener el aspecto, digamos, común de un paciente con hiperadrenocorticismo. A veces simplemente son pacientes solo con caspa. Entonces hay que indagar un poquito más con el tutor, hay que indagar un poquito más acerca de qué cosa es lo que está pasando y cuál fue la pregunta que desató la sospecha de hipernecoticismo, la polidixia y la poliuria. Porque si no le preguntaba eso, quizás seguía pensando en el que de repente el champú no le estaba haciendo efecto, en que de repente el Apoquel no le estaba haciendo efecto, pero si la perrita ni siquiera se rascaba, ni con ni sin el Apoquel. Entonces hay que pensar también un poquito en todo el aspecto del paciente para poder diagnosticarnos en toda la fase endocrinológica. ¿Bien? Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer poder Hay una última preguntita, doctor. Sí. La última pregunta que tenemos aquí, menciona el doctor José, ¿qué relación existe en el paciente con hipercortisolismo y la adrenomegalia, teniendo en cuenta que superan los valores de referencia por peso? Que con hipercortisolismo. Y la adrenomegalia, ¿cuál es la relación que existe? Porque las glándulas, o sea, cuando el paciente tiene las glándulas adrenales alteradas, obviamente son las encargadas de la producción de cortisol. Entonces, obviamente va a haber una disminución en la producción de cortisol, y va a haber una alteración en todo el mecanismo, en realidad, del cortisol, en general.
¿Tienen otras preguntas? A ver, doctor. Bueno, están agradeciendo mucho por el tema de la ponencia. No, gracias a Eh, ustedes. A ustedes, gracias gracias. a Coutech por la invitación. Y nada, disculpen nuevamente por el impasse del comienzo. Y no solamente porque me han invitado, sino porque lo uso. Les recomiendo muchísimo este equipo de Hilbert. Yo lo uso, no con todas esas pruebas que veo ahí, pero Sí. lo uso con las pruebas, obviamente, que les he comentado, y bueno, los médicos en la clínica también con varias de las demás. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctora Arjuna. Gracias a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron el día de hoy. Igual cualquier consulta acerca de empezar también con el tema de las pruebas con el equipo, están dejando los números dentro del chat, así que para que puedan contactarse directamente con nosotros. Igual somos la empresa Cauta, nos pueden encontrar por redes sociales también. Otra vez, muchas gracias, doctora Arjuna. Estuvo muy, muy buena el tema que hemos tratado, y en caso de que algunos doctores nos escriban posterior, vamos a escribirle para ver si podamos darles unas respuestas de manera interna, por favor. Sí, claro que sí, yo encantado. Cualquier cosita ahí me avisas, si alguna pregunta quedó en el aire, encantado de poder ayudarlos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y nuevamente muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.